Gracias, muchas gracias a Lucía, Unidos por Amor, a la Defensoría, a toda la gente de Córdoba, a los valientes que se inscribieron para juntarse con otros a pensar algo. Muchas gracias a Luciano, gracias a Silvana. La verdad que los que nos dedicamos a esto estamos todo el día, todos los días, escuchando y juntándonos con personas que tienen inquietudes en relación a la inclusión, a la discapacidad, a la educación, y es muy difícil y muy complejo. Por eso cuando Lucía comentó esto de los nuevos paradigmas en inclusión y me preguntaba qué título, desde dónde, justo estaba haciendo yo una formación en la Universidad Nacional de Padua sobre la educación como un lugar de resguardo. Me convocó justamente porque el título me hizo pensar en cómo puede ser la educación un lugar de resguardo cuando estoy tantas horas por día escuchando todo lo contrario. A pesar de tener 25 años de docencia y venir de una mamá docente y de un papá docente y de criarme adentro de las escuelas, fue un lugar de resguardo para mí, pero no es un lugar de resguardo para tanta gente, ¿no? Entonces justo en este curso estábamos leyendo un libro de Hannah Arendt, no sé si han escuchado hablar, es una filósofa alemana de origen judío, y uno de sus libros, ella escribió mucho sobre el nazismo, sobre las consecuencias de la guerra, y uno de sus libros se llama La condición humana. Había estado estudiando unos capítulos, bueno, en relación a la condición humana, y un día me puse a ver esas letras chiquititas, que no se ven, y en el inicio decía: todas las penas pueden soportarse si se cuenta una historia sobre ellas. Y me emocioné porque soy de esas imbéciles que se emocionan leyendo. Enseguida pensé en algo que me resonaba de la condición humana. Eso lo escribió Isaac Dinelsen también, con su historia de persecución y tal. Y digo, bueno, ¿cómo hacemos con la condición humana cuando Hannah Arendt está hablando de la importancia de ser iguales? Porque desde algún lugar somos todos iguales y es por eso que nos entendemos y podemos prever el orden de las necesidades, ¿no? Pero de la importancia de ser distintos y distintivos, todos. Y gracias a que somos distintos es que podemos hacer uso de la palabra y de la acción justamente para entendernos. El tema, dice Hannah Arendt en su disertación, es un libro muy largo pero muy interesante, si pueden leerlo. El tema es que la palabra no se separe de la acción y que la palabra no sea un lugar vacío, que los actos, que las acciones no sirvan para destruir, que las palabras no se utilicen para ocultar intenciones y que las acciones realmente junto a las palabras como posibilidad de hacer nos acerquen un poquito más a crear nuevas realidades. Crear nuevas realidades, pero justamente, espero no contradecirme, pero lo que decía Silvana, es posible, está en una escuela que funciona de esa manera. Se puede crear realidades diferentes. Se escucha también, bueno, ustedes se las pasan hablando, escribiendo artículos, pero hay que estar acá golpeando puertas y llevando... No, es que estamos en todos lados, en esos lados también estamos. También estamos acompañando papás, también estamos... ¿Qué tengo, auspiciantes? ¿Ya me están auspiciando? Dale, factura, Nacho. Cuando estamos en esta temática, todo lo que explicó Luciano, ¿qué es la inclusión? ¿Es lo mismo hablar de inclusión y de integración? No, como dijo Luciano muy bien, muy actoralmente, desde los 90 que se intentó modificar el término inclusión e integración por el término inclusión, y en realidad fue nada, fue un blef, porque seguimos haciendo lo mismo y seguimos hablando de lo mismo. Y en tal caso lo interesante, que también Silvana acercaba algo de eso, es preguntarnos
¿quién porta el discurso de la inclusión? Más que qué es la inclusión, qué es la integración, las definiciones, sabemos que definen, la Organización Mundial de la Salud define, la UNESCO define, el DSM-4 define, el DSM-5 define, tenemos conjuntos de teorías obsoletos que siguen definiendo, y muy rara vez alguien se pregunta acerca de quién utiliza ese término, quién es el portador de ese discurso. Y miren que si nos hacemos esa pregunta nos encontramos a veces con respuestas que nos sorprenden mucho, porque aparecen aquí, a veces dicen, bueno, los directivos de las escuelas portan este discurso, los médicos portan este discurso, las maestras portan este discurso, esto es un discurso psicologicista, ustedes las psicólogas portan este discurso, y muchas veces los papás portan este discurso. Es decir, me toca por mi tarea en este momento, tengo más de 80 casos de inclusión, de toda índole, de todo tipo de certificado, con todo tipo de boludeces. Es decir, trastornos que no son trastornos, síndromes que no son síndromes, gente que pregunta cómo puede figurar esto en un certificado de discapacidad. No tengo idea porque yo jamás lo escuché. No sé de qué se trata. Hay chicos de 4 años diagnosticados con trastornos que se utilizan para chicos de más de 16 en situación delictiva. Un nene de 4. Entonces, ¿cómo frenar esta ignominia, esta barbaridad que avanza hacia que cualquiera diga cualquier cosa? ¿Cómo se frena? Como dijo Silvana y como dijo Luciano, interrogando, poniendo en cuestión. Es preferible que dejemos de lado esto de llamar a las cosas problemas y empecemos a denominarlas cuestiones y nos ocupemos de esas cosas. ¿Quién porta el discurso? ¿Y cuál es nuestro granito de participación y de responsabilidad en cada una de estas? Se van, los aburrí. En cada una de estas instancias, ¿qué es lo que cada uno puede aportar? Porque como la convocatoria designa nuevos paradigmas, es porque hay viejos paradigmas. El tema es que los viejos paradigmas están vigentes y sumamente agarrados. Entonces, los paradigmas no se cambian de un día para el otro, como dijo Luciano. Tampoco es una cuestión de transformación, de somos muchos, nos juntamos, hacemos fuerza y los tiramos abajo, porque no funciona de ese modo tampoco. Sí hay una manera que tiene que ver con hacerlo entrar en crisis. Si alguien leyó Las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, se ha enterado de que los paradigmas pasan por ciclos, ¿no? Entonces hay un ciclo de precientífico, después un ciclo de ciencia normal, después un ciclo del auge, digamos, del conocimiento, después un periodo de crisis porque se pone en cuestión algún dogma en el que se sostiene, después una revolución y un nuevo paradigma que reemplaza el paradigma anterior. Esto es en la comunidad científica, en la vida no. Hannah Arendt dice en la condición humana, somos iguales, lo que no significa que tengamos las mismas oportunidades todos, porque no se puede confundir tener los mismos derechos, que sí los tenemos, porque los derechos son universales, los derechos son irrenunciables, los derechos son intransferibles, los derechos son indivisibles y los derechos son inalienables. Y muchas veces quedamos alienados a este tipo de discurso que nos deja, obviamente sin querer, porque a nadie le gusta que le esté pasando esto que le está pasando a muchas de las personas que lo padecen, digamos, esta cosa tan grande que contra esto no se puede, o tan pequeñito, pero leí por ahí algo que nosotros también decimos en filosofía, ¿no? Que creo que lo citan de Teresa de Calcuta, pero no por mi adhesión religiosa ni mucho menos, sí me interesa la imagen a nivel metafísico, que somos una gota en medio del océano, pero para el océano no es lo mismo una gotita de más o de menos. Entonces no es lo mismo para Silvana la presencia de este pibe o no en la escuela con el que hizo el video, porque nosotras con estas ganancias, con estos logros,
nos emocionamos, lloramos, nos llevamos todas las historias a nuestras casas, padecemos. Le contaba a Caro que, bueno, una de las cosas que me acercaba, algunas cosas que escribí, pero por suerte muchas las dijeron Luciano y Silvana, me alegro que compartamos posiciones. Hace un mes falleció una de las chiquitinas de los casos que coordino, y este es un claro ejemplo de que a veces estamos muy confundidos conceptualmente. En este caso, la obra social respondió en función de la ley. El equipo terapéutico respondió eficientemente. Las docentes y la directora y la vice, un amor y una entrega y un laburo y un compromiso con esa criatura, pero a ella no le respondió su mamá y se murió por negligencia, por falta de cuidado, habiendo hecho nosotros actas, informes, citaciones y pedidos. Entonces, estas situaciones nos hacen como mínimo poner en cuestión. Yo escucho papás que me dicen, ayúdame Cecilia, ¿cómo podemos hacer? Tengo mi nene que quiero llevarlo a tal escuela y no me lo toman, y tengo tal cosa, y quiero... Bueno, a ver, este primer pasito que es una gotita en el océano, que es muy poquitito y lo podemos hacer todos, reflexionar. ¿Cualquier escuela es para mi hijo? A fuerza de cualquier cosa tengo que hacer encajar a mi pibe en este lugar porque sí, sin tener en cuenta las condiciones de mi hijo y las necesidades de cuidado, de sujeto que tiene mi hijo, y los derechos de mi hijo no son solamente la ley 26.206, la resolución 782. Tiene derecho a ser amado por su mamá. Y esto es parte de la condición humana. ¿Por qué hablamos de paradigma cuando hablamos de educación? Y porque la educación está organizada en función de paradigmas. ¿Paradigmas de qué? Científicos. ¿Y qué pasa con los paradigmas científicos? Como decía Luciano con el modelo médico. Y bueno, supone que detrás de ese conjunto de saberes, de esa matriz disciplinar, hay una verdad, ¿no? Entonces a cada verdad correspondería un saber. Nosotros los psicoanalistas renunciamos a eso. Lacan dice en Ciencia y Verdad, en uno de sus escritos, que por renunciar a que detrás de cada verdad se esconde un saber, a veces somos tratados como hechiceros o como brujos o como magos, porque simplemente se trata de un trabajo de acompañamiento y de aceptación, pero no de aceptación. Aceptación quiere decir resignación, ¿eh? No. Aceptación quiere decir qué es lo que hay y qué es lo que tiene y cuáles condiciones hay para desde acá en adelante poder construir. ¿Todos los modelos educativos son para mi hijo? No. No, porque los modelos, muchos de los modelos, me ha tocado visitar escuelas Waldorf y tener que pelearme porque una nena con una dificultad motriz muy seria tiene que pasar por 3 horas de quena, por ejemplo. Entonces yo no me voy a pelear con el equipo porque la nena hace quena. En tal caso, me gustaría que la madre me respondiera qué hace la nena en esa escuela, en donde tiene 3 horas obligatorias de quena, con una dificultad motriz. Entonces, digo, hay muchas... Bueno, recién Luciano lo dijo muy bien, ¿no? A los docentes, la formación docente, de verdad cuestionar, poner en cuestión los conceptos. No se morfen los buzones, la gente joven que hay acá, docentes, vi muchos, no morfen esos buzones de porque el constructivismo y tomen todo, tómenlo, pero la práctica es otra cosa. Y la práctica tiene que ver con algo del orden, eso de la empatía, que no se enseña en ninguna universidad y que tiene que ver con la resonancia afectiva con otros. No la quiero hacer muy largo, pero digo, si los planes educativos siempre tienden a adecuar, y como decía Luciano, hay algo que evidentemente en la clase de educación física no le andaba de 10. También contaba hoy a Patrick, tuve uno de mis primeros chiquitines con los que trabajé, Santiago, el año pasado se recibió de abogado, con una patología muy seria de nacimiento.
y lo tuve todo el jardín de infantes. Con Santiago tuvimos un proceso judicial largo, hubo denuncias, hubo sumarios, hubo cosas, muy difícil, porque toda la vida costó esto, Santiago hoy por hoy es abogado y cuando aprendió a caminar, él tenía sus piernas, yo lo tengo que hacer para que entiendan por qué es genial esto de la adecuación a los contenidos. Tenía sus piernas así y si se paraba, o sea, estaba sostenido, y si no con sus fierritos, si se paraba, la única manera de poder estar de pie era balanceándose, porque si no se caía. Entonces un día entra la vicedirectora, estábamos en la formación, y dice: todo el mundo derechito que entra a la bandera. Y Santiago se me colgó del guardapolvo y me dijo: señor Ceci, esta bandera a mí un día me va a matar. Claro. Y yo sentí que me moría con él, porque digo, claro, ¿qué hago? Freno la entrada del símbolo patrio, me peleo con la directora. ¿Qué hacer en ese momento? ¿Qué hacer frente a semejante rigidez y a semejante cristalización de todos tenemos que estar derechitos porque entra la bandera? ¿Por qué si hay gente que no está derecha? Hay gente que no está derecha porque no puede. Una cosa es que yo vea como docente un pibe que está así, la bandera, y diga: señor, por favor, un poco de respeto. Y otra cosa es un pibe que si no se queda quieto se rompe los dientes contra el suelo porque no se puede sostener. Entonces esta normativización, como decía Foucault, ¿no? Esto que todo lo que está normativizado, lo normal, es lo mismo, la mismidad. Y todo lo que es extraño, todo lo que es distinto, todo lo que es diferente es lo otro. Entonces, en su momento, para cada cosmovisión, en la época del homocentrismo, la verdad estaba en la razón del hombre. En la época del cristianismo, del teocentrismo, la verdad está en los preceptos divinos. Y en la modernidad, que es todavía el paradigma que nos rige y el paradigma que ordena nuestras prácticas y nuestros saberes cotidianos, la cultura también, orden y progreso. ¿Cómo hacemos con personas con capacidades especiales para llevar adelante este modelo ejemplar, que es una de las características de un paradigma, esta matriz disciplinar, que es una característica de un paradigma, del orden y el progreso? Hace 25 o 30 años me lo estoy preguntando y la verdad que no me lo respondo. Si alguien tiene una respuesta, sos feliz y te va bien si producís más. Cuando los nenes están, eso lo veo todos los días, nacen y ya los papás están pensando a qué jardín va a ir. Están en el jardín y están preguntando a qué primaria van a ir. Y están en la primaria y están preguntando a qué secundaria van a ir. Y las condiciones de los pibes, las condiciones de todos los pibes, de todos los cachorritos humanos, como dice Lacan, las van mostrando y haciendo visibles los pibes. Entonces yo no puedo mandar a mi hijo, que tiene aptitudes para desarmar motores y para hacer conexiones eléctricas, no lo puedo mandar a la Escuela Nacional de Danza, porque no tiene aptitudes para eso, porque va a sufrir. Y este es el punto. Ya no la voy a hacer más larga, sé que estamos cortos de tiempo y hay que entregar la sala. Mañana seguiremos y los invito y vamos a hacer alguna práctica linda en el taller. Pero digo, cuando un pibe nace, esto también lo dice Hannah Arendt en La condición humana, y algo de ese orden dijo Silvana también. Cuando un pibe nace, lo primero que nos surge a todos interiormente, porque es una pregunta existencial, forma parte de la condición humana, es: ¿y este quién es? Yo ahora voy a ser abuela y yo quiero saber quién es. ¿Quién es el que viene? Pero como no tenemos respuestas para responder, perdón la redundancia, ¿quién es? Entonces rápidamente el pediatra, el neonatólogo, alguna abuela, alguien, empezamos a decir ¿qué es? Y dice Hannah Arendt, corremos el riesgo de quedar enredados en una perplejidad filosófica,
porque empezamos a andar la narrativa de las descripciones. Y el riesgo de andar por la narrativa de las descripciones es que el protagonista pasa a ser quien las narra, no quien lo está viviendo. Entonces puede haber alguien que cuente una historia heroica, pero no necesariamente ese tiene cualidades de héroe, ¿no? Bueno, nosotros hablamos de los pibes, porque el pibe que tiene trastorno del lenguaje, el pibe que tiene trastorno de las habilidades sociales, el pibe que tiene trastorno de la... ¿Este Asperger o es Red? ¿A vos qué te parece? Es un nene, es un chico, es un jovencito, primero, y todos somos responsables de defender esa condición humana, directivos, docentes, profesionales y papás y mamás. Porque esto ha pasado también, tener discusión con un papá que, porque la maestra lo retó en un momento en que pidió silencio y él habló. El nene no tiene ningún problema que le impida callarse, ¿eh? O sea, porque hay chicos que tienen dificultades que les impiden hacer silencio. Este no, este tiene otros problemas, pero hacer silencio puede hacer silencio. Estaba jodiendo. Entonces dijeron silencio y él estaba... Silencio. Y jodía. La maestra le hizo... Vino el padre, la madre, la abuela, la psicóloga, la psicopedagoga, nos citó a todos. Mi hijo es especial y tiene que ser tratado con cuidado. Mi hijo requiere mucho cuidado en la... Momento, todos los chicos son especiales, todos los hijos son especiales, y acá lo que se estaba diciendo es que se haga silencio, y no tiene ninguna dificultad que le impida hacer silencio en este momento en el que se le pedía. Entonces, con esto de que avanzo por sobre mi hijo incluso, es como el ejemplo que pone Lacan en Ciencia y Verdad de la cinta de Moebius, ¿no? ¿Vieron alguna vez una cinta de Moebius? El dibujo este que queda en 2 dimensiones como el del infinito. Dice Lacan, el sujeto queda excluido internamente en su propio objeto. Vamos, el acto de nacimiento es excluyente y es exclusivo. En el momento en que nacemos, tenemos que empezar un largo camino que es para afuera, porque si va para adentro de nuevo de mamá, estamos jodidos. Ese largo camino que es para afuera tiene que ser acompañado. Y lo primero que sucede es que como somos sujetos frágiles, como dice Hannah Arendt también, la fragilidad y el miedo son coextensivos de la condición humana. Somos frágiles, muy frágiles cuando nacemos. Necesitamos, frente a situaciones apremiantes, que nos atiendan. Y cuando nos atienden, no solamente dar la teta o la mamadera para alimentarnos, en ese mismo momento se está erogenizando un cuerpo, y en ese mismo momento se está poniendo palabras, y en ese mismo momento se está intentando, ensayando, empezando a ensayar alguna respuesta acerca de quién sos, no de qué sos. Si sos Down, si sos Conradi, si sos Asperger, si sos Red, si sos Carol, si sos... No. Sos un nombre, sos un cuerpo que a veces es más visible y otras veces menos visible. Sos un sujeto de derecho y, ya termino, los derechos tienen una maravilla que es todo lo que permiten y que hacen posible, pero también tienen un costado muy importante que hay que poder respetar y que es lo que limitan. Los derechos son posibilidad y límite a la vez. Y es muy difícil limitar el sufrimiento. El sufrimiento se busca en las palabras sufrir en el diccionario, por lo menos en la Real Academia Española, van a ver que dice, por un lado, padecer y tolerar ese padecer, y por otro lado dice fortalecerse y apoyarse en las herramientas con las que se cuenta. Para trabajar con chicos, que es trabajar con personas, con sujetos, con cachorritos humanos, para trabajar con chicos hay que ser empático,
hay que resonar amorosamente con otro. Entonces yo no sé cómo se cambia un paradigma, y un paradigma sobre todo tan pesado. El término inclusión lo empezaron a usar en la economía, que quiere decir aumentar dinero a determinada banca, digamos. Después se utilizó en química. Los químicos hablaban de la inclusión como una sustancia que contaminaba, con su ingreso contaminaba la sustancia original. Cuando escuchamos inclusión, integración, empecemos, por lo menos si les interesa algo de esto, empezar a poner en cuestión quién es el portador de ese discurso. Y después si empezamos a reflexionar sobre los paradigmas vigentes y hacia dónde nos llevan, que puede ser como en el caso de Delfina la muerte, puede ser como en el caso de Luciano un carrerón, puede ser como en el caso de Santi a una vida hermosa, llena de picardía y de mucho humor también, resonar empáticamente con otros, mirar. Y aunque nos tengamos que aguantar la ansiedad y ir a nuestro analista y salir a correr y meternos abajo de la ducha 20 minutos, aguantarnos la necesidad de responder qué es. Porque nos va a llevar toda la vida a tratar de dirimir quién. No cualquier escuela es para nuestros hijos, porque hay que hacerles un lugar y alojarlos, hacerles un lugar como sujeto, tiene que ver con ellos, no con la escuela. Y la condición humana de cada quien, de cada uno de nosotros, de todos los que estamos acá, la condición de Irene, la condición de cada uno de las personas que cuidamos y por las que trabajamos y cuyos derechos defendemos, son las mismas que todos los seres humanos y distintas que todos los seres humanos, las dos cosas. En esta dialéctica, palabra y acto y posibilidad de hacer. Todos tenemos los mismos derechos, no todos tenemos las mismas oportunidades. Eso es cierto. Mi hermano tiene visión muy reducida, tuvo un accidente y perdió un ojo y, por ejemplo, él tuvo que aprender a vivir sin su visión, con su visión muy reducida. ¿Tiene la misma oportunidad de ver que yo? No. ¿Tiene los mismos derechos que yo? Sí. Las mismas oportunidades no, porque yo veo con los dos ojos. Mi hermano uno lo perdió y del otro casi no ve. Entonces no tenemos las mismas oportunidades, tenemos los mismos derechos. Sí compartimos condiciones. La fragilidad sí, el miedo sí, la pluralidad sí, la alteridad sí, lo igual en sentido del entendimiento sí y lo desigual en sentido del acto sí. Lo demás es todo creación y como en algún momento hablamos con Lucía, no se trata de encajar piezas a toda costa, sino que se trata de agruparnos, porque las instituciones nos agrupan. Unidos por Amor se agrupó, ustedes se pueden agrupar en una escuela, en un instituto de formación, en un grupo de estudio, en una familia. Las instituciones nos agrupan y nos dan marcos normativos. La cultura nos aporta creencias y algunos recursos para vernosla con la adversidad de la vida o no. La biología nos dota o no de capacidades y de recursos, pero lo que más hay que resaltar y atender es la vincularidad, porque desde ese apremio que les mencionaba de la fragilidad original del ser humano, de acuerdo a cómo se responda a esa demanda, en principio sí se va a alimentar, pero como consecuencia segunda va a intentar comunicarse, aunque sea precariamente con su llanto. Todos nos comunicamos, es imposible no comunicarnos. Y como consecuencia de todo esto vendrá algo que será del orden del amor o del orden del espanto. Bueno, simplemente eso, acercarles la posibilidad de poder hacer con otros, porque si no nos alienamos, algo del orden del amor. Muchas gracias. Mañana terminamos con